de las condiciones en el ser humano para que los demonios operen en las personas es abrirle una puerta. ¿Por qué abrirle una puerta? Porque cuando tú le abres puerta a los espíritus de la tiniebla, ellos tienen el control de hacer lo que quieran en el ser humano. Ejemplo, siempre he dicho que hay diferentes rangos de demonios. Siempre los demonios utilizan lo que es el ellos hacer lo que quieren. Cuando un demonio utiliza hacer lo que ellos quieran en el cuerpo del ser humano, es donde esa persona ya no se gobierna, sino que lo gobierna los espíritus de la tiniebla. Sino que el espíritu de la tiniebla es unido haciendo las cosas. Uno de los puntos que la iglesia debe reconocer, ¿quién está enfrentando? Porque tú no puedes estar en una guerra sin saber con quién tú estás peleando. Y tenemos personas dentro de las iglesias que no saben con quién está peleando. Estamos peleando por una casa, estamos peleando por un vehículo, estamos peleando por mis hijos, por mi esposo, no. Por lo primero, y creo que es lo más importante, que debemos de pelear por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. O sea, los hijos, la casa, todo eso es añadidura. Y por la añadidura no se pelea. Ya una persona cuando le da legalidad a uno de esos espíritus es porque ya tiene como, o sea, no voy a decir que la persona quizá no tiene una comunicación, ya está teniendo una relación con eso que viene y se acomoda. Porque él viene y se va. Claro, entonces, pero si en esa que él va y viene, ya él se siente cómodo, claro, se va a quedar. Exacto, y ahí es que yo pienso que comienza la legalidad de esos espíritus. Escucha. Bienvenidos a Expuesto al Mundo. Bienvenidos a Expuesto al Mundo. Una vez más, señores, con contenido de calidad para todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano, compañero y amigo evangelista Oscar Arias. Y de mi lado derecho tenemos a la misionera Yelfeni Guzmán, el cual también es parte de Expuesto al Mundo. Señores, hoy vamos a debatir un tema muy importante, el cual está arropando las iglesias, la humanidad, diría yo. Y hoy vamos a dejar que el exponente principal, Oscar Arias, se presente. Y de una vez metamos mambo en este tema. ¿Qué usted cree? Candela, chispa y fuego. Dale para allá. Nada, su hermano Oscar Arias, para mí es un placer en esta hermosa noche estar en este lugar. Hoy tenemos un tema muy especial, es cómo operan los demonios en el ser humano y por qué opera en el ser humano. Entonces, hoy tenemos varias ciencias. Vamos a hacer lo más específico posible. Ciencias que desatar. Y que ustedes puedan entender. Y cualquiera que no entienda algo, que nos lo deje en los comentarios. Nosotros con mucho gusto vamos a responder todas sus inquietudes. Amén. Siempre he dicho que una de las condiciones en el ser humano para que los demonios operen en las personas es abrirle una puerta. ¿Por qué abrirle una puerta? Porque cuando tú le abres puerta a los espíritus de la tiniebla, ellos tienen el control de hacer lo que quieran en el ser humano. Ejemplo, siempre he dicho que hay diferentes rangos de demonios, ¿verdad? Siempre los demonios utilizan lo que es el ellos hacer lo que quieren. Cuando un demonio utiliza hacer lo que ellos quieran en el cuerpo del ser humano, es donde esa persona ya no se gobierna, sino que lo gobierna los espíritus de la tiniebla. Por ende, muchas personas hoy en día están siendo gobernadas o gobernados por los espíritus de la tiniebla. Tú te preguntas, ¿por qué gobernado? Si yo tengo dominio propio, ¿por qué me gobiernan los demonios? ¿Por qué yo soy gobernado por esos espíritus? Porque si Dios no está en la vida del ser humano, no puede esa persona ser gobernada por Dios, sino por los espíritus de la tiniebla. Y vemos a diario cómo las personas son dominadas por esos espíritus. A diario vemos cómo las personas se quitan la vida. Son espíritus que están operando mayormente en las personas. ¿Tú crees que sea una influencia o el espíritu ya directamente? Porque a veces hay personas que están influenciados y quizás no llegarían a ese tal nivel. ¿Tú crees que cuando una persona ya se quita la vida es porque está influenciado o está endemoniado? Cuando una persona se quita la vida, ya prácticamente viene lo que es una influencia. Viene lo que el enemigo tratando con esa persona. Esa persona no atentó contra su vida el mismo día. No. ¿Verdad? Viene un tiempo analizando cómo hacerlo. Y también puede darse el caso que ya lo haya intentado de otra manera. Ya lo haya intentado de otra manera y tal vez haya sido inválida el proceso de cómo hacerlo. Vemos también que hay personas que se cortan la vena, dando a entender una señal de que emocionalmente o mentalmente no están bien. Es como el que se descarria, el que es cristiano y se descarria. Y usted dice, pero ¿y fulano no estaba ayer un ejemplo en un culto?
Y fulano no estaba ayer haciendo tal y tal cosa. ¿Y cómo que se descarrió? Hay personas que se alarman. Pero eso no viene hoy. De que hoy, ya yo me voy a descarriar. No. Eso viene siendo un descuido de un proceso de día a día ahí, mental. Prácticamente tú sabes que casualmente se está viviendo una temporada, un tiempo, donde las personas mayormente se está quitando la vida. No es porque hay un descuido simplemente espiritual, sino que el espíritu de la tiniebla es unido haciendo las cosas. Uno de los puntos que la iglesia debe reconocer, ¿quién está enfrentando? Porque tú no puedes estar en una guerra sin saber con quién tú estás peleando. Y tenemos personas dentro de las iglesias que no saben con quién está peleando. Por ejemplo, hay personas que se quitan la vida y luego que se quitan la vida, tú te has escuchado que gente dice, Dios me lo mostró. Pero si Dios te lo mostró, ¿por qué no fuiste y hablarte con esa persona de que ese espíritu estaba detrás de esa persona? Claro. ¿Entiendes? Entonces, la mayoría de las veces que las personas se quitan la vida son espíritus. Hazlo. Fíjate, como decía mi hermana Yelfen, no simplemente esa persona que se ahorcó ese día fue que se ahorcó. Ya viene un lazo de tiempo donde tal vez se cortó la vena, otro día atentó contra un cuchillo, bebió patilla. Pero el día que le tocó, que ese espíritu lo ministró más fuerte, fue el día que se quitó la vida. Ok, mira, tú sabes que haciendo énfasis en esos, cuando ustedes dicen que varios días atrás, o quizás varios meses o varios años, ha pensado esa persona quitarse la vida, entonces yo digo, al momento de ya quitarse la vida, ¿crees que fue la influencia o ya un demonio se apoderó de su vida? Oye, ¿por qué te digo? Yo tengo una historia que una persona me la contó, que hizo algo con un familiar, porque en ese momento él dijo que él no era él y le quitó la vida a una persona, porque él dice que él se endemonió, como que algo tomó posesión de su cuerpo y él tuvo que quitar la vida a esa persona. Mira. Y por eso él hizo hasta menos cárcel, porque parece que cuando evaluaron, parece que era que no estaba en sus cabales. Entonces, a eso yo me refiero. Cuando una persona llega hasta tal alto nivel de quitarse la vida, ¿sería una influencia o ya el demonio en sí dentro de la persona? En el tema que ya él dijo, él expresó que la persona viene calculando en la mente esa cosa. Viene siendo influenciado. Pero la influencia ya se vuelve una atadura en la vida de la persona. Pero en el tema que tú dices, una persona hasta por una ira le quita la vida al otro y no fue a propósito. O sea, hay personas que hasta peleando con el otro le han dado un empujón al otro, le han dado un golpe al otro que tal vez no es para quitarle la vida. Y al final sí le quitó la vida, pero no eran las intenciones. Ahora, una persona que se quita la vida él, una persona que tal vez, vamos a suponer, una pareja, nunca han peleado, nunca han discutido, y esa persona callado, aguantando. Y que después, de un momento a otro, que le quitó la vida. Había una premeditación aquí. Estaba premeditando lo que iba a hacer. Estaba calculando lo que iba a hacer. ¿Por qué? No le expresó palabra. Nunca se vio una acción de agresividad. Y de repente, fulano le quitó la vida a fulano. Pero fulano no era una persona agresiva. Fulano no era una persona... Es más, él ni me dio palabra con tal persona. ¿Ustedes no han escuchado? Sí, lo que pasa es que, mira, uno de los espíritus que está dominando, según Efesios capítulo 6, verso 10, donde habla de las armaduras, es que es un espíritu de los gobernadores de las tinieblas. Un gobernador de las tinieblas es alguien que toma el control. Por ejemplo, como decía mi hermana, una de las condiciones que mayormente el pueblo de Dios está enfrentando son principales. Pero cuando tú no sabes con quién está luchando, es como que tú estés tirando piedras al aire. ¿Entiendes? Entonces, con lo que tú decías, una persona viene siendo influenciada. No sé si tú has visto la noticia o tú has conocido situaciones donde hay personas que dicen, fulano le quitó la vida a cierta persona, pero ese hombre no era así. Porque esos espíritus se encargan de ir ministrando en personas que tú veas que no son así. Por eso siempre he dicho que una de las condiciones que el pueblo tiene que despertar es tener visión. Porque no es que la visión es lo que tú puedas ver antes del acontecimiento. Por eso tenemos gente que ellos ven luego del hecho. Eso no es tener visión. Mi hermano, hay un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a ser despertadora. ¿Por qué ser despertadora? Porque esos espíritus se están encargando no simplemente de destruir lo de afuera, sino lo de adentro. Estamos viendo como
hoy en día ¿verdad? Se están tirando. Esos son espíritus, porque el espíritu te pone a ti, Señor reprenda al enemigo, y pone a otro, ¿me entiendes? Pero esos espíritus están comunicados, tú le tiras, y al final de la historia, matan. Esa persona tú nunca pensaste que la iba a matar, pero llegó un extremo donde ese espíritu se apoderó de sus sentimientos, ¿entiendes? Y todos los días se acostaban con eso. Lo voy a hacer. ¿Por qué hoy en día muchas parejas se han quitado la vida, viceversa, hombre como mujer? ¿Crees que pasó así? No. Hay un espíritu que se comenzó a apoderar de esa persona. Y batalló, mi hermano, contra ese espíritu. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú batallas contra un espíritu y no tienes a Dios, ¿quién gana? El espíritu. Claro. Que sí. Porque tú no tienes quien pueda contrarrestar a ese espíritu. Entonces, ¿por qué hay muchas debilidades en el pueblo de Dios? Por falta de búsqueda. Así es. Muerte, no simplemente muerte secular, sino muerte espiritual. Y esa es la peor. La más fuerte. Porque hay gente que tienen una condición de que camina. Ellos andan, pero no tienen vida. ¿Entiendes? Entonces, mayormente, mi hermano, tenemos que saber con quién estamos peleando. Y yo decía hoy en un mensaje que me tocó predicar en San Cristóbal, que hay 3 cosas que uno tiene que conocer para luchar en el espíritu, que ese era el tema. Y lo primero es, ¿por qué tú peleas? ¿Por qué tú peleas? ¿Por qué tú estás en esa guerra? ¿Estamos peleando por una casa? ¿Estamos peleando por un vehículo? ¿Estamos peleando por mis hijos, por mi esposo? No. Por lo primero, y creo que es lo más importante, que debemos de pelear por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene añadido. O sea, los hijos, la casa, todo eso es añadidura. Y por la añadidura no se pelea. Porque usted la obtiene es buscando el reino de Dios y su justicia. En ese tema, para dejarte a ti, que veo que quiere decir algo, hay una parte en cuanto a lo que él preguntó, en cuanto a la influencia y ya tener una posición de un demonio. La influencia va y viene. No todo el tiempo la influencia es eso diciéndote ahí, no. Eso va y viene. Por eso que hay personas que por ratico están muy bien, cuando están rodeados de gente que no tienen tiempo de pensar en cosas, no piensan en eso. Mientras hay gente hablando con ellos, mientras ellos están ocupados haciendo algo. Pero cuando están solos, cuando están desocupados, esa influencia otra vez. Esos pensamientos negativos otra vez. Pero cuando es ya una posesión de demonios, viene siendo como el gadareno. Ya el gadareno no tenía control de sí. Ya el gadareno dormía en los sepulcros. El gadareno ya se golpeaba con piedra. Ya no estaba en su conocimiento, no estaba en su juicio cabal. Ya eso vendría siendo que ya las legiones de demonios que tenía, uno se apoderaba de él en el momento que se machucaba, uno se apoderaba de él en el momento que dormía en los sepulcros. Entonces, con relación a lo que tú dijiste ahorita, en base a la persona que tiene la visión de que Dios me reveló que esa persona se iba a quitar la vida, y tú decías, ¿por qué no fue y le dijo? O sea, careciendo de la misma visión, entonces, diría yo, ¿la sangre caerá sobre esa persona? Mira, en un 95% tú sabes que la Biblia dice que no hará nada a Jehová sino antes que se le revela a sus siervos los profetas. Siempre yo he dicho, Dios antes de hacer algo revelará para que esa persona, pero no todo el mundo Dios le revela. Porque tenemos gente que en estos últimos tiempos, ejemplo, todo el tiempo Dios le dice y Dios nunca le habla. ¿Escuchaste? Todo el tiempo Dios le dice y Dios nunca le habla. Bueno, el 95% te diría que pueda ser un sí y un 5 que un no. Tú preguntas ¿por qué? Porque si Dios me habla a mí de que yo vaya y hable, fue a mí que Él me tomó para que yo vaya y hable. ¿Entiendes? Entonces, yo soy la boca de Dios en la tierra. Y yo como boca de Dios en la tierra, a mí Él me está hablando para que yo lleve el mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la Biblia dice que Noé era un pregonero de la justicia? Si Noé no hubieses hablado de lo que Dios le hubiese dicho, créeme por ciento que cuando viniera el diluvio, la mayoría se salvaran. Sí. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque nadie iba a separar. No había justificación. No había justificación. Entonces, a veces la gente, mi hermano, cometen errores. Dicen, no, que fulano no me va a creer. Si Dios te reveló, aunque no te crea, dilo. Claro. Porque si fue Dios, es otra cosa que tenemos que tener cuidado. Te dije ahorita, comenzando, que la visión está haciendo falta en las iglesias. Porque hay diferentes visiones. Hay una visión que es por lo que la gente ve. Pero hay una visión que es cuando el Padre habla a tu vida. Y cuando Dios te habla,
Dios te da espíritu de poder, te da espíritu de que tú tengas gallardía de hacerlo. Entonces, cuando Dios me habla, ¿por qué tengo que sentir duda? Si Dios es quien me está hablando. O sea, Dios es el mismo que te da ese valor de tú ir. Ay, si no me van a creer. Ay, si esto. Pero el Señor te está dando valor. No te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa persona de la antigüedad, aunque le cortaran la cabeza lo que Dios le decía, eso hablaban. Entonces, es como dice mi hermano. Después que ya pasó la situación, ¿qué tú haces hablando? Tú estás dando a entender, en pocas palabras, escuchen bien, que entonces la sangre va a caer sobre ti. Claro. Y eso no lo entienden ellos. Después que pasa la cosa, ay, Dios me la reveló, ay, Dios me la dijo y yo no la di. Y lo están tomando al intemperie, sí. Lo están tomando como a la ligera. Dios me lo dijo, yo no lo dije y le pasó tal cosa. Y creen que es mentira, que la sangre va a caer sobre ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de las personas tienen el don donde Dios le habla. Pero no es simplemente tener el don, es decir, que la gente no te crea. ¿Qué ganas tú en que Dios te revele y tú no digas lo que Dios te reveló? Bueno. No le está dando ningún uso a eso que Dios te dio. Entonces, ¿por qué hay espíritu de la tiniebla? No sé si tú has visto la noticia, una pastora de allá de Barahona que se quitó la vida. Hace aproximadamente, creo que un año. En el mismo altar. Ese es un tema muy profundo. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que eso le da a entender a la población que no conoce a Dios. Si los cristianos y los pastores se están quitando la vida, ¿Qué le queda a uno? ¿qué de nosotros? Que no tenemos como que dice un soporte, porque hay muchas personas que son muy creyentes, que ellos saben que el único sustento en sus momentos más difíciles es Dios, es la oración, es la iglesia, es el hermano que ora por ellos, es el vecino que es cristiano. Ay, me pasa un problema, yo voy para donde el cristiano, yo voy para... ¿Tú me estás entendiendo? Ese deseo, ese despertar que tienen ellos, y ellos ven las noticias, y donde ven un pastor, un evangelista, todas esas personas que están avergonzando el evangelio con una y otra cosa, da a entender que es el evangelio. Sí, entonces. y hay un alarme muy fuerte. La misma Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? O sea, si nosotros nos está dando lucha, salvarnos, ¿dónde queda el impío y el pecador? Pero cuando el impío y el pecador está viendo que a quien se nos está haciendo difícil más que a ellos es a nosotros, entonces pasa esa cosa. ¿Qué es lo que está provocando? Que el pueblo de Dios esté quitándose la vida. La falta de confianza en quien lo llamó. No somos un robot, no somos un pedazo de hierro. Sentimos al igual que usted. Aleluya. A los evangélicos también le llega su momento difícil. Le llega su momento de prueba, de depresión. La gente ha malinterpretado y lo que Pablo dice no lo estamos tomando en cuenta. Si Pablo te dijo a ti, me dijo a mí, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Principado. Potestad. ¿Por qué hospedan los espíritus en los cuerpos? ¿Cuál es la legalidad que tú le estás dando? Que los espíritus, yo siento a Dios, operen en tu cuerpo. ¿Cómo le da legalidad un ser humano? Un ser humano le da legalidad a un espíritu que entra en su vida haciendo lo que quiera. Claro. ¿Qué es haciendo lo que quiera? Por ejemplo, ¿qué hoy se está viendo en la actualidad? ¿De qué el pueblo está viviendo? De mentira. Tú sabes que hay una falsedad de espíritu de profecía dentro del pueblo de Dios. Así es. Bueno, vale, mira. Una vida de apariencia. Una vida, quien está profetizando no ora, pero está profetizando y el pueblo se está moviendo. Entonces, cuando tú le das legalidad a alguien, ejemplo, tú llevas a tu niño al colegio, ¿quién lo está llevando? Yo. Tú le estás diciendo a tu hijo, si no te voy a buscar, no venga. No. Pero cuando él ve que tú no vienes, se va a preocupar. Claro. Así son los espíritus. Cuando ellos ven que ellos pueden entrar, tienen acceso a entrar a ti, y ellos ven que tú cerraste esa puerta, se van a preocupar porque tú lo sacaste. Claro. Entonces, ¿por qué hay tanta guerra dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué están esperando esos espíritus dentro del pueblo? Y lo grande es que ya hay espíritus que se sienten acomodados O sea, tienen en su cuerpo de hábito, muchos. Tienen su hábito. Ahora, Tienen su vida hecha. tú sabes que a mí dentro me de los da cuerpos. algo siempre a pensar y yo digo, ¿por qué? Si yo soy un ministro de Dios, un evangelista, un profeta, un misionero, ¿cómo yo voy a permitir? Bueno, tú me dices que se le da legalidad, pero yo digo, yo siendo cristiano, yo voy a relajar con el nombre de Dios, que es lo más sagrado que el cristiano puede tener en su vida. Yo, un ejemplo, yo me siento, yo mira que me engranojo. ¿Cómo yo puedo hablar en contra, en mal o haciendo cualquier énfasis negativo contra Dios? Sabiendo yo que Dios no me dijo, te voy a decir, Dios me dijo por ganarme 5 views,
Puede decir, Dios me dijo, porque me van a invitar a predicar a varias iglesias. Voy a poner al pueblo que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello, siendo mentira. ¿Tú me estás entendiendo? Lo que están es adivinando. Entonces yo te digo algo a ti. ¿Cómo yo por dentro de mí me voy a sentir sabiendo yo que Dios no me dijo nada? Entonces, ¿qué cátedra de cristiano soy yo sabiendo que Dios no me dijo nada? Yo voy a poner un pueblo a movilizarlo, a ponerlo a brincar de allá para arriba. Yo sabiendo que Dios no me dijo nada. Pero eso que tú estás diciendo ¿Dónde está el temor? da a demostrar también que si lo que tú estás diciendo es falsedad, si lo que tú estás diciendo es mentira y el pueblo se está movilizando, el pueblo también carece de conocimiento. Mira. Carece de relación con Dios. Porque en un momento que una persona esté hablando de parte de su propia carne, haciéndose pasar por Dios y no lo es, y usted se está moviendo, y usted está sintiendo supuestamente a Dios con una profecía falsa, usted también tiene que revisarse. Yo ahorita toqué el punto de la visión, varón. Y es que la visión te hace ver quién viene de Dios y quién no venga de Dios. Sí, y el discernimiento de espíritu. ¿Por qué la visión? ¿Por qué estamos escaseando? Y esta palabra yo siempre la he tomado para mí. Mira, el pueblo, la Biblia dice que su pueblo perecía por falta de ¿qué? De conocimiento. Conocimiento. Hoy en día está lo que es una profecía, donde la gente está profetizando, como tú decías ahorita, Dios no está hablando, pero el pueblo está profetizando. ¿Por qué? ¿Por qué tú no utilizas esa palabra la cual Dios te está dando a ti según para libertar al que está atado? Me estás diciendo tú a mí que gente que están atados dentro de la iglesia, tú preguntarías ¿por qué? ¿Sabías tú que ahí, no diría evangélico, varón, porque un cristiano no puede tener demonio? Yo pienso que no. No, tú te preguntarías ¿por qué? Si la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad me hace libre. Ahora, hay cristianos que le abren brecha y ya el enemigo se apodera de él. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 8, el escritor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, no puedes tener demonio. Jamás. Porque no pueden haber dos personas que no estén de acuerdo dentro de ¿Le tu cuerpo. sirve al diablo o le sirve a Dios? Pero prácticamente y lamentablemente hay gente dentro de la iglesia que no le sirven a Dios. Y la Biblia dice que un reino dividido... Se escucha, mira, eso se escucha. No, repítelo, varón. Ya, ya, Es que, ya, oye, ¿qué es lo que ya. pasa? Lo que pasa es que mayormente, mi hermano, estamos acomodando O sea, a lo que el pueblo quiere escuchar. En la misma iglesia. Profeta, la Biblia dice que en aquellos días, no lo digo yo, no lo dice tú, no lo dice ella, dice la Biblia que en aquellos días muchos le dirán en tu nombre ¿qué? Profetizamos, echamos fuera demonios, hablamos en lengua. Pues no eran entonces. Pero entonces yo lo que dice Apartado de mí. escuchate, ¿por qué le dice apartado de él? Hacedores Porque de maldad. aunque se veían que estaban dentro, no pertenecían al grupo de Dios. Mira, hay un problema. Entonces hay problema, varón. Hay No, problema. no, hay gente que Dios no lo conoce ahora mismo. Entonces hay un problema. Tú ahora mismo no Wow. puedes ir a la escuela y buscar una nota. Cuando te buscan en el registro, Registro. tú no estás. ¿Y por qué? ¿Por qué tú no estás? Te sacamos. Porque le llegaste. Entonces, Apocalipsis 20:15, el escritor lo dijo. Y el que no se halló, Escrito Inscrito. en el libro. ¿será que? Lanzado al lago de Entonces, fuego. si Apocalipsis 3:20, el escritor dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. La gente está pensando que a la gente de afuera, es a ti que él te está llamando. Claro. Entonces, mi hermano, dentro de la iglesia hay evangélicos aparentando a ser cristianos usados por el diablo. Y es lo que decía ahorita, Profundo. que un reino dividido, dice la palabra de Dios, no puede permanecer. O le sirve a uno o le sirve al otro. Hablando de que los fariseos le decían a Jesús que él echaba fuera los demonios por Beelzebú. ¿Y tú crees que al enemigo le conviene sacarse de los cuerpos él mismo? No, jamás en la vida. Y así hay muchas personas dentro del pueblo de Dios, Mira. sacando fuera demonios, queriendo libertar a otros cuando ellos están cautivos. Entonces, yo siempre he dicho que no sé en qué va eso. Y siempre he tomado esta frase y yo me río porque hay gente que te dicen a ti, Dios te va a dar una casa, pero ellos no tienen casa. Dios te va a dar un carro. pero ellos no ¿Y de qué tienen Dios tú me estás carro. hablando? Entonces, si tú me estás hablando de Dios, tú tienes que tenerme evidencia. Tienes que tener testimonio. Entonces, hay gente proyectando la libertad, ellos estando atados. Hay gente proyectando ser libre cuando ellos todavía siguen atados. Entonces, tú no me puedes hablar a mí de que Dios liberta cuando tú todavía sigues en la mentira, sigues en el chisme. Entonces, te sorprende a que hoy en día tú escuches que yo te diga o que tú escuches un mensaje donde la gente diga, no, porque ese tipo está poseído, ese hombre está lleno del diablo. ¿Vale? Es que tenemos gente dentro de las iglesias. Algo que me llegó a la mente en ese mismo ámbito. Dios usa a veces hasta las piedras para darte una palabra. Hay personas que están en mentira, influenciados por el enemigo, que el Señor los reprenda.
y haciendo cuantas cosas. ¿Tú crees que no saldrá algo positivo que una persona pueda ser edificado a través de esa persona? Aunque esté atado. Bueno, Porque como Dios puede usar a la piedra para que hablen o para que den la palabra, o ellos decir, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, la persona fue restaurada, pero ellos sí, seguían pero atados. es como yo digo, sirvieron de puente para que otros se salven y al final ellos se van a ¿Para qué perder. sirve? ¿Para qué? ¿Qué provecho hay? Yo en realidad, Que yo sirva de puente para ti. yo no quiero ser un puente. No, yo ni tampoco. ¿Tú quieres ser un puente? Esa es la pregunta. Porque realmente, varón, te voy a decir la verdad, la salvación cuesta. Claro. Esto no es un relajo. Y es como yo digo, es mejor ser salvo que ser usado. Ya. Y si Dios quiere que yo tenga las dos, yo puedo ser usado, pero primero quiero ser salvo. Esa es la parte. El rema más fuerte que me ha bajado a mí en esta conversación Dios es cuando la persona sigue a Dios por el miedo a la condenación o por el miedo a perder su salvación, no le da el mismo resultado que cuando uno lo hace por amor. Wow. No. Porque es que cuando es por amor, nosotros sentimos La pasión. que debemos Pero que aún servirle la siempre. Biblia dice, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Ay, ay. Hambre, tribulación, lo que viene, lo que se fue, enfermedades, Wow. nada podrá apartarte de Él. Mira, cuando tú lo amas, pero cuando tú tienes miedo, yo siempre ponía ese ejemplo, cuando tú le tienes miedo a Dios y no temor, ¿qué es tener miedo? A un niño tú le dices, no te subas ahí arriba, que te va a caer. Y el niño, aún así, tú diciéndoselo, se sube. Y hasta que no se cae, no entiende lo que tú le estabas diciendo. Así hay personas que le tienen miedo a la consecuencia, le tienen miedo a los castigos, a la reprensión de Dios, pero no le tienen temor a Él. Usted han visto niños que sin el padre decirle, solamente con el padre mirarlo, ya se recogen. No hacen lo que a su padre le desagrada. Pero hay personas que tienen que esperar la consecuencia para poder entender lo que el padre le estaba diciendo. Sin embargo, con esto voy a terminar porque yo me voy. Oigan, ¿qué pasa? Cuando tú le tienes miedo al Señor porque existe, o sea, cuando tú tienes miedo, cuando tú estás aquí por miedo porque existe un infierno, puede venir revelación, como mucha gente que Dios le ha revelado de que el infierno, Dios lo ha llevado al cielo y al final tú lo ves bebiendo cerveza, tú lo ves fumando droga, usted lo ve haciendo y deshaciendo. Ahora, cuando usted ve que hay gente que pasando por momentos difíciles, por tribulación y aún permanece aquí, ¿hay algo diferente? Una cosa para dejar que el exponente nos explique por qué operan o cómo operan. El miedo a Dios es irrespetar a Dios. Porque el temor es cuando tú respetas a Dios. Claro. Porque el temor es algo que tú lo sientes por amor. No es que no es que el amor mío es tan grande hacia Dios que yo no puedo. Que tú no puedes fallarle. Exactamente. Tú no quieres que se sienta mal por contigo. miedo tú haces todo. Porque es un miedo. Y el miedo te hace hacer. Mira, hay que personas que por miedo han matado a otros. Que Pero- por miedo han robado. Vete más lejos. Esa persona que no pueden ni que supuestamente fallar porque el pastor me está mirando, porque Oscar me está mirando, porque Cheto me está mirando, le tienen temor a Dios. Si en su secreto están Qué fallando. miedo. Eso es un miedo. Eso es miedo a la consecuencia que puedan llegar, pero no de Dios, hay tres. del hombre. Hay tres. Yo siempre he dicho que dentro de la iglesia hay siempre personas. Hay una persona que tiene miedo, por ejemplo, perderse, como ustedes lo están diciendo. Hay otro que está en la iglesia por lo que Dios les prometió. Y hay otro que está en la iglesia por el beneficio. Esa persona cuando no ve lo que Dios les prometió, se van. Son como las olas. Van Y vienen. ¿No has visto cristianos así? Así Se mismo. convierten hoy, duran 2 meses Dios les resuelve el problema y se van. y se van. Esos son como las olas. Hay otros que tienen miedo a perderse. Ellos observan el mundo y dicen, bueno, yo no estoy viendo el cumplimiento. Se van. Pero hay otro que está en la iglesia porque esa persona verdaderamente ama a Dios. El que ama a Dios puede venir guerra. Lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Oye lo que dice, sabemos es a los que aman a Dios. Claro. Tú me vas a decir a mí que cuando Pablo estaba escribiendo esa carta a los romanos, él estaba pasando un momento agradable. No. Porque hay gente dentro de la iglesia que están hablando de algo que ellos no viven. No, Así así es. mismo es. Entonces, lo que Pablo dijo, él lo vivió. Y Pablo dijo, sabemos. ¿Quién era Pablo? ¿Por qué Pablo opera bajo esos dones? ¿Y por qué la iglesia en estos últimos tiempos no ha escudriñado con quién está peleando? Tú no estás escapo, yo no estoy escapo de que esos espíritus a nosotros nos agarren. Oh, pero ven Claro. acá. Ahora, nosotros tenemos que mantener la puerta cerrada para cuando ellos vayan, la vean cerrada. Claro. Cerrada. Yo estoy por cierto seguro que nadie puede entrar a esta casa
si la puerta está cerrada. Pero si está abierta, Van a entrar. todo el mundo. Entonces hay evangélicos que mientras tengan su puerta abierta, todo el tiempo va a venir el menosprecio. Todo el tiempo va a venir la duda. Todo el tiempo va a venir ¿qué? La soledad. ¿Por qué? Porque sus puertas están ¿cómo? Abiertas. Ahora, ¿cómo operan esos espíritus? Primer punto. Tú le das legalidad. ¿Cómo yo le doy legalidad a un demonio? ¿Cuáles son esos ámbitos? ¿Qué yo debo hacer para que esos demonios no tengan legalidad en mi vida? ¿Legalidad es hacer un pacto con Satanás? No. Es que legalidad, mira, cuando yo pienso en mi verdad, que si nos vamos a lo material con lo de lo legal, ya una persona cuando le da legalidad a uno de esos espíritus es porque ya tiene como, o sea, no voy a decir que la persona quizá no tiene una comunicación, ya está teniendo una relación con eso que viene y se acomoda. Porque él viene y se va. Claro, entonces, Pero si en esa que él va y viene, ya él se siente cómodo, claro, se va a quedar. exacto. Y ahí es que yo pienso que comienza la legalidad de esos espíritus. Escuchen algo aquí, quiero decir algo antes que se me vaya. Yo tengo un amigo que, o sea, tenía un amigo en el liceo, yo estudiaba en secundaria, que él era homosexual. Y él me dijo a mí, hermana, cuando ese espíritu empezó a visitarme, oye, él me empezó a decir su testimonio. Cuando ese espíritu empezó a visitarme, yo siento que él estaba alquilado en mi vida. O sea, él entraba si yo se lo permitía. Porque yo veía, ya yo sentía cuando él quería entrar. O sea, era como, en ese momento él estaba influenciado. Y después, mientras iba pasando el tiempo, él me dijo a mí que ya él sentía que el espíritu prácticamente se sentía propietario ya en su vida. Estaba dominando ese cuerpo. Ya él decía que ya él sentía que ese espíritu no estaba pagando alquiler. O sea, no estaba esperando que él se lo permitiera, sino que ya ese espíritu vivía ahí. Así mismo es cuando uno de nosotros le damos legalidad. Empieza con, como yo decía ahorita, una mentira piadosa. Ya tú estás, eso es un espíritu, vuelvo y decía, ya tú estás dando que ese espíritu entre de mentira, porque hay evangélicos más mentirosos que el diablo, y ese espíritu está arropando a muchos evangélicos para salir bien y quedar bien. No, porque una mentirita blanca, usted compra una libra de azúcar y yo compro una libra de algodón. ¿Cuál pesa más? El azúcar. Como el azúcar. Todo lo mismo. Señores, miren, este pedacito, escúchenme, señores, una risa, porque obvio, no vamos a ser tan intensos. Permiso. Queremos que ustedes El entiendan, algodón pero... pesa más que azúcar, pero explíqueme esa ciencia, varón. Te voy a explicar. Yo compro una libra de azúcar Ajá. y compro una libra de algodón. Es lo mismo. Pesa lo mismo una libra. Entonces, aunque tú creas O sea, que tú estás hablando una mentira que se vea pequeña, como quiera que sea ante los ojos de Jehová, es lo mismo. Es lo mismo. El ladrón que se robó 1 millón Tiene el y mismo otro peso. que se robó 1 peso, es el mismo, El mismo varón, peso tiene. ahora yo le puedo hacer una pregunta, le puedo decir algo. Tenemos que ser los tres perfectos, ¿no? No, En claro. esta parte yo soy Marco. Entonces Marco nunca entiende nada. Marco nunca sabe nada. Entonces, yo soy la parte Marco en, ¿Qué te digo, mi en hermano, esta para sesión. concluir yo con esto? Mira, lo primero que el pueblo debe reconocer en el nivel que está viviendo. Te decía ahorita, ninguno de los que estamos aquí, de los que están ahí escuchando, están escapos de que un espíritu lo tome. Porque cuando tú le das legalidad, ese espíritu vive dentro de ti. Ahora, ¿a qué le estamos dando de legalidad? A nuestra vida. ¿Quién está dominando nuestro cuerpo? ¿Cuál es el espíritu que nos está diciendo hazlo? Como decía mi hermana, que el pastor no te está viendo. Hazlo, que fulano no te está viendo. Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová Están sobre la tierra, mirando lo bueno y lo malo que tú y yo hacemos. En otra palabra, aquí todo el que está dentro de la iglesia tiene algo. Pero yo tengo que batallar. Oye, es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de tu amigo, de ti mismo. de tu primo, de tu hermano y de ti mismo. La mayor batalla que el pueblo está luchando es con él mismo. No es el diablo. Eres tú mismo. Porque estamos batallando contra pensamiento negativo, contra batalla. Y no venimos a culpar ni a juzgar a nadie, sino que le venimos a hablar claramente que hay que despertar y enfrentar esos espíritus que nos están agobiando. Y yo decía que nosotros como seres humanos tenemos 3 enemigos. El primero es la carne. Y la carne viene con los deseos de la carne. ¿Y cómo nosotros podemos contrarrestar la carne? Con los frutos del espíritu. Porque lo dice ahí mismo en Gálatas 5:17.
dice cuáles son esos deseos de la carne. Gálatas 5:22, cuáles son los frutos del Espíritu. O sea, te está dando lo que te está haciendo la guerra y también te está dando con qué tú puedes contrarrestar eso. El segundo enemigo del hombre es el mundo. Y el mundo viene con sus pasiones también y sus deseos. También el Señor te da las herramientas para tú batallar contra el mundo. Yo decía en el mensaje de hoy que la amistad con el mundo se constituye en enemistad con Dios. ¿Cómo tú puedes contrarrestar el mundo? Fortaleciendo tu relación con Dios. Cuando tú fortaleces tu relación con Dios, tú contrarrestas el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios de amigo, no hay nadie que te pueda hacer frente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, hablando de la carne, que si tu ojo te ocasiona de caer, que lo corte, no es que tú vas a sacar tu ojo. Tú no vas a mirar para donde no tienes que mirar. Y aún con los ojos, tú le abres puerta al mundo de la tiniebla en tu vida. Tú poniendo la mano donde no tienes que ponerla, tú le abres puerta al mundo de la tiniebla. Con tú caminar, ir a un lugar que no te corresponde, tú le estás dando acceso a que, mira, pero a él no, o sea, este no es su territorio, ¿qué él hace aquí? Legalidad. ¿Quién le dio el permiso para él estar aquí? Y ya tú en el terreno del enemigo, él puede hacer contigo lo que él quiera porque tú no tienes. La gente no quiere entender que el mundo espiritual es tan organizado como el mundo físico. Y a veces el mundo físico es un desorden, es un caos, pero en el mundo espiritual no hay un desorden como en el mundo físico. Tú sabes que con relación a lo que decías ahorita, haciendo hincapié en este tema que sé que lo vamos a debatir un poco más claro en otra sesión sobre los dones, las armaduras y todos y cómo está organizado el mundo espiritual maligno y cómo debemos nosotros organizarnos. Cuando tú decías cómo contrarresta esa legalidad una persona que quiera ser libre, ¿cuáles son las funciones que debe seguir? ¿Cuáles son los objetivos que debe llevar? ¿A qué meta debe ir el ser humano? Porque sea cristiano o no sea cristiano, estamos batallando con lo mismo. Y quizás una persona llega al Señor, quizás ve un video de una persona y dice, pero mira, yo tengo ese problema. Pero eso es lo que me tiene a mí, que cada vez que yo voy a la iglesia y yo quiero pasar, hay algo que tiene legalidad en mi cuerpo que no me deja pasar. Ahora, yo te voy a decir en cuanto a eso. La única manera, la primera forma, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, pero no saca a los demonios fuera. Tú tienes que tener una decisión. Porque el Señor, la palabra está ahí y dice las cosas malas que hay y las cosas buenas que tú debes de seguir. Ahora bien, la forma, pienso yo, no sé si ustedes me van a seguir, de usted romper con esa legalidad es renunciando. Es la primera. Renunciando, porque de toda legalidad tú tienes que renunciar. O sea, decir que ya. Pero aparte de decir que ya tú no quieres hacer eso, tú tienes que seguir una secuencia. Mira, lo primero para responderte lo que tú decías es reconocer. Eso es uno de los primeros. La iglesia no le gusta reconocer. No. Como soy cristiano, yo no voy a decir que tengo una influencia. Si ahorita se da cuenta el vecino. Lo sabe, pero no lo quiere reconocer. ¿Sabía, mi hermano, que hay pastores atados? Oye, ahora. Claro que ¿Sabías que hay evangelistas atados? Oye, ahora. Y por falta de no reconocer, se van a morir atados. Difícil. No porque soy líder, no puedo confesar. No porque soy evangelista, no puedo confesar. Sin embargo, ¿cómo puedo yo ser libre si no confieso? Jamás. Pero hay personas que lo reconocen. Hay personas que lo confiesan, pero no se apartan. Entonces, ¿qué te digo, mi hermano? ¿De Lo qué le primero vale? es, mira, Reconocer. ya, ese es el primer objetivo en el ser humano para ser libre. Reconocer. Cuando tú reconoces, ese reconocimiento te va a llevar a ti a la obediencia. Porque no me digas que tú ayunas y que tú oras y no obedezcas. Así mismo Así es. Si tú ayunas y tú no oras y no obedeces, todo el tiempo seguirás siendo el mismo hombre y la misma mujer. Lo primero es que reconocer. Segundo, conocer la verdad. Porque hay gente que conoce la verdad pero no la reconoce. Entonces, para tú obligatoriamente ser libre, tienes que conocer la verdad. Porque es que la verdad es que te va a hacer libre. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, dale acceso a que el Padre entre en ti. Si te acuerdas que Hechos dice en el capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Una iglesia que no tenga la esencia del Espíritu Santo no tiene poder. Jamás. Por eso es que la iglesia hoy está escaseando por falta de manifestación. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, mi amigo, el Espíritu Santo, está buscando gente que lo ame. Porque cuando tú amas, no para que tú me veas. Yo no voy a ir al monte con esto, grabarme, estoy en el monte orando. La oración es una intimidad con Dios.
¿Escuchaste? Entonces el Espíritu está buscando a las personas para depositar en él el poder para que liberten a otros. No para que tú digas, wow, mira cómo Dios está usando a fulano. No, no. Es que la gloria siempre será de Dios. Siempre. Amén. Tú eres el instrumento. La gloria de Pero Dios. la gloria de quién es? De- Es de Pero hay Dios. personas que se dan, o sea, ellos se sienten como gloriosos y tienen como un apogeo que yo digo algo, mira, el cristiano debe de ir a donde quiera y la mayoría de los evangelistas y esas personas que andan en el mundo dejan de ser ellos cuando cogen un poquito de fama. Ya ahorita ahí donde uno no, porque es que eso queda en Santa Rosa. No, vale, Ahí ve no- tú, Oscar. ahí nada más hay Te dos- mandan a ti, oye, cuando el trabajo es de ellos. Fue a ellos que se le asignó. Entonces, ¿qué pasa? Fácilmente, mira, oye, ¿qué pasa? Tú sentiste, fulano, yo quiero que vayamos donde Windel ahora. Yo lo sentí, pero hay algo. Espérate, pero es que miran de que vive Windel. Bueno, vale, yo voy a gastar gasolina de aquí para allá y yo voy a gastar, pero esa gasolina que tú vas a gastar, te la dio Jehová. A veces Todas esas estancamos. ofrendas que a ti te dan o no te den o lo que sea, o todo lo que tú has conseguido, lo has conseguido por obra del Espíritu Santo. Así es. Entonces, cuando a ti te manden, a ti nadie tiene que pagarte porque ya Dios te pagó eso a ti. ¿Tú me estás En la cruz entendiendo? del Calvario. Entonces, yo te digo algo a ti, muy sencillo. ¿Por qué yo tengo, mira, si una persona quiere que oren por él, donde quiera que uno tenga que ir, si Dios te dio el mandato a ti, tienes que hacerlo. Ahora, si Dios te lo dio a ti, no me lo achaque a mí. Hay algo contigo. Tú sabes que el ministerio realmente, aunque Dios nos entregó dones, el ministerio no es para todo el mundo. Es que, escucha aquí. En cuanto. Escucha, te voy a decir por qué. Lo que tú estás hablando, voy a hacer un énfasis en eso. Hay gente que siempre he dicho, la fama no es para todo el mundo. No. ¿Tú sabes por qué, mi hermano? Alguien me invitó, yo llegando de Colombia a los 5 días, alguien me dijo, necesito invitarte a predicar, pero es una casa. Yo le dije, yo no que soy predicador. Yo amo predicar. Yo le dije, yo amo predicar, eso no importa. Mi hermano, cuando yo fui a ministrar a esa casa, hubo liberación. Desde ese día, la gente comenzaron a invitarme. ¿Y sabe lo que dijeron? Tú eres diferente. ¿El por qué? Porque yo he visto ministros que tú lo invitas y lo primero que te dicen, ¿cómo la iglesia? Entonces, si tú tienes el poder que Dios depositó en ti para que tú ores por los enfermos, para que ores por los que estén demoniados, no preguntes cómo es la iglesia. ¿Me entiendes? Cristo llegaba a los lugares, llegaba a los escenarios y los que estaban atados eran libres. Por eso él dijo en Marcos 16, la altura del verso 14 en adelante, él dijo que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Tú sabes que hay gente buscando señal y no buscando al Dios que da la señal. ¿Por qué? Porque una de las cosas, mi hermano, es que queremos ser vistos por los hombres. Y cuando tú quieres ser visto por los hombres, lo que hace es que la gloria se esconde. Tenemos más gente siendo vistos por los hombres que por el mismo Dios. ¿De qué te vale? Alcanzar lo que quiera. Y aplauda predicar la en todos gente. los lados y hacer todo y la humildad no. El temor no. Porque te voy a decir la verdad, la mayoría de las personas que están así a veces no tienen ni temor de Dios. No. Y hacen cosas que se les importa. Y como ellos son ellos, todo el que sabe todo no quiere hablar, no quiere decir nada porque quieren estar pegados de esa teta. Entonces, yo te digo algo con respecto a eso. Una vez que hubo una conversación y yo le dije, mira, este muchacho aprendió. Sí, pero ya yo no lo veo en los hospitales. Sí, y yo le tiré, ven acá, una pregunta. ¿Por qué es que tú no estás yendo a los hospitales? Sí, tú sabes que uno va a los hospitales, pero tú sabes que no es lo mismo. Y yo, esa palabra siempre se me quedó ahí. Porque si antes tú ibas, ¿por qué ahora tú no puedes oye, ir? Ok, escúchame, si tú tienes una agenda un poco congestionada, saca un momento de tu volver. Si tú no naces como un niño, tú no vas a entrar al reino de los cielos. O sea, tú tienes que volver a nacer. Ya tú eres grande. Ok. Siempre tienes que mantener. Tienes que volver a nacer. ¿Qué es volver a nacer? Eso es lo que la iglesia me Volver al es principio. volver al principio. Entonces, si tú antes ibas a los hospitales, ibas a las cárceles, ibas donde estaban los huérfanos, las viudas, esas personas, ¿cómo que se le dice? A los que A los andan- menesterosos. No, y a los que andan en la calle que tienen un nombre que se le dice. Ambulantes. A los ambulantes. A esas personas. Y tú siempre ibas y le predicabas y tratabas, porque esas personas a veces están atados, están pasando depresión, están pasando esto. Y ellos están Como el esperando Gadareno. que, oye, mira, oye lo que pasa. Hay personas
que no son cristianas, que lo que hacen es obra de caridad, bañan a ese muchacho, lo visten, lo aconsejan y lo meten para un programa de esto. Y ese muchacho, cuando lo ve la gente, no lo cree. ¿Tú sabes qué tú haces con esa persona? Con esas ofrendas que te han dado, que tú sabes que Dios te la ha dado para que tú bendigas a otro, y tú te la estás embolsillando para comprar un carro del año, para comprar una casa, para comprar esto, o para fantamear o para darte buena vida, irte para un resort y irte para Estados Unidos. ¿Tú sabes qué tú haces? A costilla del Tú pobre. agarras a una persona atada, una persona que necesite, lo viste, lo baña. Si tiene de lo que yo te he dado, le puedes comprar un solar. Si tú tienes 20 millones y que tú gastes 5 de eso, que fue Dios que te lo dio, a una persona que lo necesite, tú lo puedes hacer. Y quizás tú estás restaurando a una persona que va a ayudar a más personas, pero la gente no quiere desprenderse. La gente no quiere ayudar a nadie. Cuando tú dices, en cuanto a esa gente que nada más quieren ir a una parte y a la otra no, y van a los lugares que ellos les conviene y mandan a otro que está creciendo ahora, a otro lugar que ellos no quieren ir, cuando la Biblia dice, prediqué el evangelio a toda criatura, al enfermo, al que sea, ande sea. Por eso que yo honro a estos hombres de Dios que son misioneros, que han ido a lugares que es prácticamente un riesgo, Sí, es corriendo peligro. Han ido a aldea, han ido a tribus donde no creen en Dios, Oye, mira. dispuestos a que esa gente lo maten. Y lo más terrible, ¿le están pagando? No le ¿En están busca de pagando. qué? ¿Qué se van a ganar? No se ganan nada. Y tú ves 2 o 3 que nada más lo conoce su mamá que lo parió. Vamos a decir, están dados un bombo que no le ha dado nadie. Pero hay una ganancia y, más fuerte. y otra cosa, espérate, Cheto. Ay, ay, ay. Hay de ellos que le pregunten, ¿niega a Cristo o te matamos? Están negando a Cristo desde el principio. Pero venga acá. Lo que pasa es que la falta de entendimiento y de conocimiento es lo que decían al principio. Cuando una gente ya no es Dios, sino Él, y esa gente hace tiempo se descarrió. Claro, ¿Por pero qué se cristiano. descarrió? Porque mira, lo primero que hay un versículo en la Biblia que no fue para pastor, no fue para evangelista, no fue para misionero, simplemente fue para todo el mundo. ¿Y sabe cuál es? Ir y predicar el evangelio. Ahí no dijeron simplemente predique el pastor, predique el evangelista. A todo el mundo. Fue todo el mundo. Ahora mi pregunta sería, ¿qué estoy haciendo yo con lo que Dios me entregó? ¿Sabe que hay gente atado y nosotros muchas veces lo vemos que están atados y le pasamos por alto? ¿Sabe que hay personas varón en las calles y muchas veces nosotros lo vemos y en vez de devolvernos y darle un abrazo y comprarle unas comidas, lo que muchas veces lo criticamos? No, porque no hay una cámara ahí que te está... Entonces, mira, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Por ejemplo, yo tengo un ministerio, Dios me entregó un ministerio. ¿De qué es tu ministerio? Yo soy evangelista. ¿Estás predicando tú en las calles? No simplemente un altar. No, yo tengo el llamado profético. Estás tú yendo a las cárceles, estás tú yendo al hospital. El tema que tú tocaste ahorita es que se ha perdido el anhelo y la pasión por las almas. Ya la gente lo que quieren salir, varón, es, no, que yo soy evangelista, tengo un título, yo viajé. No, yo tengo, mira, te voy a decir algo. La unción que Cristo cargaba no la cargaba nadie. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? Le lavó los pies a todo el mundazo. Busca un evangelista. Búscate un pastor, un misionero que haga eso. Se ha perdido la pasión. Cuando tú pierdes la pasión. Entonces, ¿por qué los demonios están operando mayormente en las personas? Legalidad. Varón, sería algo fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Suéltalo. ¿Por qué algo fuerte? Porque yo no sé cuál es uno de los problemas hoy en día que está acabando al pueblo. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? El orgullo. Eso es un espíritu. Orgullo. No porque yo soy así, tú no eres así. ¿Sabes que hay personas que de que salen una portada, como te decía ahorita, soy predicador, predicaron 3 veces, 4 veces, ya se sienten como que no necesitan de ti. Y tienen un espíritu que lo está como apoderando. Y ese espíritu que lo está dominando, ¿saben dónde lo va a llevar? Al descarriamiento. Porque cuando tú le das legalidad a que tú eres así, te estás creyendo. Por ejemplo, hay predicadores que antes de predicar ya no buscan la revelación de Dios, buscan su propia revelación. Así mismo es. Y hay gente atada en el pueblo que necesitan de lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Así mismo. Dios está llamando a un pueblo que vuelva a la oración. Dios está llamando a un pueblo que vuelva a gemir, que vuelva a la santidad. Nosotros somos la generación que tenemos que demostrarle a aquellos que están atados que el Dios que nosotros le servimos todavía está vivo. O sea que lo que usted dice, usted está diciendo que hay gente que están adivinando los altares. Adivinando los altares. Y Dios no quiere adivinación. Dios quiere que seamos reales. Que cuando tú tengas un altar, tú no digas adivinando, sino que tú digas, Dios me revela. Aquí hay un nombre fulano de tal, que si no está aquí, si Dios te lo reveló es porque está ahí. Claro. Tú sabes que la mayoría, oye, ¿qué me bajó a mí? La mayoría de esas personas que están viviendo pantomima, orgullosos,
que se sienten la última Coca-Cola en un desierto vacío, que cuando se le presenta el problema hay que decirle: Marco, cierra los dientes, porque no saben hacer nada. Cuando el demonio se le endemonió de verdad, dicen: déjelo ahí, tranquilo. Sí, déjelo ahí tranquilo. ¿Y por qué Déjelo no? ahí, tranquilo. Cuando mira, el Señor nada más le dijo: sal. Con los demonios, una persona con el Espíritu Santo y con Dios ahí no tiene por qué estar cogiendo lucha. Es que tiene identidad. Es porque hay gente que echa una noche entera sacando un Te lo demonio. digo, ¿te puedo hablar alguna ¿Cuál es el una poca problema? experiencia de mí? El problema es que a Pablo conocemos y también a Cristo. ¿Y ustedes quiénes son? Mira, te voy a decir una experiencia que tuve estando en Puerto Plata la primera vez ministrando. Yo pensaba que los demonios se iban porque tú eras cristiano. Ay, mamá. ¿Entendiste? Pensabas que los demonios se iban porque tú eras cristiano. Y me di cuenta que hay gente con el nombre de cristiano, pero no huelen a Dios para nada. No. Entonces, cuando estamos en esa manifestación, estoy predicando, se manifestó un demonio. Yo estoy fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y el demonio es lo que está arrastrando a la muchacha. Ay, ay, ay. Y yo fuera en el nombre de Jesús. Yo soy el predicador del momento. Ay, ay, ay. Me dejaron de último. Y todo el mundo está esperando La que se le primera vez que entré a Puerto Plata. Ay, Jehová. Y yo soy el predicador del momento, varón. Yo dije: Dios mío. ¿Sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Tú no estás orando como tienes que orar. Ajá. Tú no estás ayunando como tienes que ayunar. Esto da lo Porque, tuyo mi hermano, también. tenemos personas dentro de la iglesia que tienen un nombre, pero no caminan de acuerdo a ese nombre. No, jamás. ¿Sabe por qué se le llamó cristiano por primera vez en Hechos capítulo 11, verso 26 a los discípulos? Dice que se le llamó cristiano por primera vez. ¿Tú sabes por qué? Esa gente no adivinaba. Esa gente sabía en el Dios. Aunque había un Tomás incrédulo, sabía Dentro de ellos. quién era Dios. Entonces, mi pregunta sería: ¿por qué el pueblo, mi hermano, está escaseando de liberación? Por falta de poder. Yo te siempre he dicho que donde hay poder, el diablo no juega. No, ¿y Así cómo es. va a jugar? No juega. Porque que hay un hombre que tiene evidencia. ¿Sabes cuándo escaseó dice la Biblia que los ojos de los papás de Ornis y Fini, de Eli, dice que ya no había visión con qué? Con frecuencia. Y el pueblo estaba haciendo lo que quería. ¿A quién Dios levantó? A Samuel. Dios va a levantar a Samuel en este tiempo. Hombre que no dañen su testimonio, ni que den tampoco a torcerlo el llamado. Este llamado, este ministerio, lo que Dios te entregó, no se vende. Esto no se negocia. No. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de personas necesitamos tener poder para enfrentar esos espíritus que están dominando en los cuerpos. Amén. Entonces, señores, para terminar, yo sé que está bueno esto y si así vamos a amanecer. El último paso, después de reconocer, y el segundo paso, reconocer la verdad, el último punto es apartarse. Y punto. Si tú te apartas, tú que tienes ese problema de mentira, de criticadera, de orgullo, cuántas cosas de robar, de consumir sustancias prohibidas, de fornicar, de adulterar, tenemos la solución para ti, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Reconociendo que somos adúlteros, que somos fornicarios. Y confesándolo. Entonces, si reconoces la verdad La verdad te va a hacer libre. y te apartas, Alcanza misericordia. entonces, señores, recuerda que somos expuestos al mundo y que tú estás expuesto Yo estoy y expuesto. todos estamos expuestos.